Bueno, estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín. Yo les dije que yo me encadeno durante estos días con el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, las declaraciones que han dado, que no las vamos a repetir porque las hemos puesto todos estos días, Diosdado Cabello, Maduro, Aristóbulo Istúriz, acerca de este foro que se instala hoy en Venezuela, tienen que ver con el reagrupamiento de la gente como ellos, prácticamente, de que ellos tienen que defenderse de lo que el imperio está haciendo en contra de su ideología y de retomar precisamente los gobiernos que han perdido, por ejemplo, el de Argentina. Esos son los temas prácticamente. Bueno, primero, ¿qué es el Foro de Sao Paulo hoy en día? El Foro de Sao Paulo es la careta política, es la herramienta política del crimen organizado que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que se está cayendo, se siente en proceso de pérdida y de desaparición, y que se agrupan y se reorganizan para tratar de mantenerse en el poder. Entonces el Foro de Sao Paulo hace dos cosas hoy día. Defiende las dictaduras criminales de los Castro, Díaz-Canel en Cuba, de Maduro y de Diosdado en Venezuela, de los Ortega en Nicaragua y de Evo Morales en Bolivia. Ese es su principal papel, pero el otro papel inmediato y complementario es desestabiliza y agrede a las democracias del hemisferio, empezando por Estados Unidos y terminando en el cono sur, en Chile, Argentina, Brasil, para precisamente sostener las dictaduras. Y para eso utilizan discurso político, el antiimperialismo, la revolución, volviendo a lo que decían a la en la parte anterior, en la que quiero insistir. El castrochavismo, esta unión de Castro con Chávez para hacer de América Latina un proceso no democrático y dictatorial, para mantenerse en el poder tiene una estrategia de 4 patas. Hay que saberla y hay que denunciarla. La primera es que retienen el poder a como dé lugar, no lo sueltan para nada. Pueden hacer el crimen que sea necesario y se quedan con el poder. Miren los muertos desde hace más de un año, los encarcelamientos, las masacres en Nicaragua. Miren la crisis humanitaria con torturas, asesinatos y cuanta cosa hay en Venezuela. Miren lo que está sucediendo en Cuba, donde el pueblo muere de hambre en el recontra periodo especial, y más presos políticos, y más apaleamiento, y más hambre. Miren lo que pasa en Bolivia con más crímenes, un narcoestado y un régimen ya avanzando en la agenda de Cuba y Venezuela. Primer tema, retienen el poder. Segundo tema, agreden a las democracias para que tengan conflictos internos e incluso negocian la agresión. Así era en la época de los 60 y 70 con la guerrilla, en los 80 con el terrorismo urbano. Tercer elemento, politizan sus acciones. Estos no son criminales, son revolucionarios. Miren las FARC. Las FARC, narcotraficantes, guerrilleros, asesinos, torturadores, secuestradores y una centena más de delitos. Partido político lo han vuelto con mediación de la Cuba castrista. O sea, su afán es politizar el crimen, porque de esa manera ellos se generan una capa de inmunidad y de impunidad, como deseaba precisamente Pablo Escobar, el narcotraficante en Colombia. Y el cuarto elemento es negociar, negocian. Entonces, lo que estamos viendo en el Foro de Sao Paulo es el instrumento para politizar el crimen organizado, y la reunión de Venezuela que empieza ahora es la reunión que continúa una que el año pasado se hizo en La Habana. Y lo único que hay que saber o ver para darse cuenta de que son crimen organizado es mirar las actas y las proclamas que hacen. La proclama de La Habana, las resoluciones de La Habana de 2018 son exactamente el anuncio del proceso de desestabilización de los gobiernos en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en el Brasil. ¿México? En México. Es el anuncio del proceso de atacar a los Estados Unidos con esto que ha venido siendo la masiva presión migratoria y que ahora ha generado un conflicto en toda el área de América del Norte y de América Central. Eso está digitado por ellos. Es el proceso político, entre comillas, que en verdad es criminal, de llevar adelante todos los dineros que recaudan del lavallato, de la corrupción, del narcotráfico, de los países a los cuales les roban todo lo que tienen, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, para transferirla a acciones de desestabilización y de crimen
que generen conflictos sociales que permitan decir que la libertad, que el capitalismo, que la propiedad privada, que la libertad de prensa no deben estar en aplicación y que la gente debe estar sometida a ser igual en la miseria como han hecho en Cuba, en Venezuela y están haciendo en Nicaragua y en Bolivia. Hablábamos antes del programa de la relación de Odebrecht con el Foro de Sao Paulo. Bueno, yo en eso tengo una afirmación que se prueba históricamente. Todos conocemos el escándalo Odebrecht, el escándalo de esa empresa brasilera que ha hecho obras en todas partes y que ha dado unas coimas multimillonarias. El escándalo lleva el nombre de Odebrecht en las Américas y en el mundo por el nombre de la empresa principal que manejó eso, pero en verdad debería llamarse el escándalo del Foro de Sao Paulo, y les explico por qué. ¿Cómo nace el escándalo de estas contrataciones que termina llamándose Odebrecht? Llega al poder Luis Ignacio Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores el año 2002 en el Brasil. Y a partir de entonces dispone de fondos federales brasileros para prestar a países amigos. Pero deciden crear, de acuerdo con Chávez y Castro, y sobre eso hay amplia documentación, un sistema en el cual el Brasil le preste recursos a los países amigos para obras de infraestructura, con la sola condición de que las empresas que hagan esas obras sean empresas brasileras, muy legítimo. Entonces, vienen procesos de licitación que cada uno de los países, empieza Venezuela, sigue República Dominicana, continúa Ecuador, después Bolivia, después los Kirchner en la Argentina, el Perú, como hemos visto, los países, el Ecuador con Rafael Correa, los países amigos, y empiezan a hacer obras. En Cuba, por ejemplo, el caso de corrupción más notorio que no se ha destapado es el tema del puerto del Mariel, construido por Odebrecht. En Venezuela hay cantidad de obras que tú me podrás enumerar que ni siquiera se han ejecutado. Pero eso sí, ni siquiera ha empezado la investigación. Pues. Bueno, y en el Ecuador y así sucesivamente. Pero ¿cómo funcionaba la dinámica, la mecánica del crimen? El gobierno de Brasil, Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, tenía los fondos. Los países amigos accedían a esos fondos licitando obras, contratando empresas brasileras. Había una lista de más o menos 15 empresas lideradas por Odebrecht. Cuando se hacía la adjudicación, el gobierno aprobaba, pero el gobierno del Brasil nunca le dio un peso a ningún gobierno de América Latina. Le pagaba directamente a la empresa contratista. Y la empresa contratista con eso ejecutaba o no ejecutaba las obras y repartía lo que llaman en el Brasil las propinas o las coimas o la mermelada o el soborno, las comisiones, el soborno. O sea, nunca hubiera sido posible que haya ni lavallato ni corrupción Odebrecht si no hubiera habido la disposición libre y la apertura de Lula y del Partido de los Trabajadores para disponer los fondos federales brasileros. Los fondos de la corrupción son fondos federales brasileros que se los deben al Estado del Brasil los países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, como Ecuador. No importa, pero los países deben de gobierno a gobierno. Lo debe Cuba, que pague o que no pague es otra cosa. Lo que ahora tiene que hacer Bolsonaro, y ha puesto eso en marcha. Que por cierto tiene una posición muy firme contra el foro, ¿no? Es un proceso de auditoría para empezar a cobrar esas deudas, porque no es que le deben a Odebrecht, le deben al Estado brasilero, la plata es del Estado brasilero. El escándalo Odebrecht nunca hubiera sido escándalo si no se le ocurre al señor Lula, con el señor Chávez y con el señor Castro, hacer esa operación de triangulación, donde para que no se vea la corrupción no había desplazamiento de dinero de gobierno a gobierno, sino del gobierno del Brasil a las empresas brasileras, y estas eran, con el tema de Odebrecht, las que repartían la coima. O sea, en verdad... Una organización criminal. Así es. El caso Odebrecht, conocido interamericanamente, conocido hemisféricamente y mundialmente, es el caso Foro de Sao Paulo. Estados Unidos, ¿qué piensas tú en medio, Carlos, de elecciones? Trump es candidato para repetir, etcétera. ¿Va a reaccionar frente a esto, a lo que está haciendo Irán, por ejemplo?
¿Va a haber alguna reacción antes de que sean las elecciones aquí en Estados Unidos? Bueno, yo lo que veo es que con el gobierno del presidente Trump ha habido un cambio efectivo de política exterior. La política exterior respecto a América Latina, que es el tema que nos interesa, ha cambiado a los pocos meses que Trump llega al poder. Y ha cambiado aquí en Miami, en el teatro histórico famoso donde vino el presidente Trump y dijo: señores, Estados Unidos es un país que está fundado en la libertad, en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la propiedad privada. Estos son nuestros valores. Y hay países en América Latina que no respetan esos valores, pero además de que no respetarlos, que luchan para liquidarlos y para quebrarlos. Y señaló concretamente a Cuba y a Venezuela. Puso en marcha un proceso de cambio de 180 grados de la política exterior que no fue aplicado por su secretario de Estado, Tillerson. Y en un año no pasó nada. Cuando sale Tillerson del Departamento de Estado y se hace cargo del Departamento de Estado, el secretario Pompeo, se ve una acción de ejecución de ese cambio de política exterior con un año de demora. Y entonces hemos visto una serie de situaciones que van desde el señalamiento clarísimo de que Cuba, Venezuela, Nicaragua son dictaduras. Esperamos que se incorpore muy pronto a Bolivia, que está, por ejemplo, hoy día el dictador Evo Morales recibiendo al canciller iraní y firmando acuerdos para llevar adelante proyectos que han sido denunciados, que no son otra cosa que la provisión de uranio de parte de Bolivia. Para enriquecerlo. Sí. Eso es todo. ¿Y quién lo ha denunciado? Ha sido Israel. Bueno, pero en todo caso, se producen cambios efectivos. Hay sanciones directas contra las dictaduras, hay acciones en los organismos internacionales. La OEA da un vuelco, el nivel de votación en la OEA se modifica, el castrochavismo pierde el control de la OEA. Cosa parecida va sucediendo en organismos internacionales y llegamos al punto inclusive en el cual nada más que con la verdad en la mano, la política exterior norteamericana empieza a gravitar con la genial embajadora que ha dejado sus funciones en la OEA, pero han puesto otra persona en la misma línea, en la conciencia colectiva mundial para decir: señores, en América hay dictaduras. Y no pueden haber dictaduras en el siglo XXI que tienen presos políticos, exiliados políticos, que violan los derechos humanos, que torturan, que matan. Y eso es una política exterior clara de la principal democracia del mundo, que es muy favorable para los pueblos de América Latina. Entonces, lo que yo espero es que esa política exterior se mantenga, se fortalezca, y como está bañada de verdad, porque los hechos demuestran que eso es efectivamente, ya no sirve el discursillo antiimperialista ni una cuestión, están demostrando la política exterior norteamericana que además de que hay dictaduras, son dictaduras de delincuencia organizada, que manejan narcotráfico, que manejan terrorismo, que manejan secuestro, que manejan tráfico de personas. Una de las indicaciones más serias que se ha hecho contra la dictadura cubana, por ejemplo, y que hoy día se practica en Venezuela, es el tráfico de personas con esto de los internacionalistas y los planes médicos. El Brasil lo ha suspendido, hay una demanda en los Estados Unidos contra la Organización Panamericana de la Salud y contra los operadores de este sistema de tráfico humano en el siglo XXI, y los países que lo sostienen son los países del régimen castrochavista, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y algunos países en el África, y México con AMLO tratando de abrirse a eso, que espero que no suceda, porque entonces México pasará a la lista de países del crimen organizado. Pero que está hacen, dando pasos, ya está. Bueno, ya está pero pasos. que está haciendo trata de personas en el siglo XXI, Sí. que está expresamente sancionada por el anexo 2 de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y contra el tráfico de personas. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, porque yo creo que la misión aquí es que la gente entienda la gravedad de todo este asunto, que quienes están en Venezuela, cerquita de donde se está realizando esta reunión del Foro de Sao Paulo, dejen saber su protesta, porque eso se esté gestando en Venezuela. Gracias. Gracias, encantado. Vamos